El sacerdote aparecido. En la manzana que forman las calles de Emiliano Zapata y Luis Moya, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, se alza una antigua casa que durante el periodo colonial fungió como sede de la Santa Inquisición en esta localidad zacatecana, pero que ahora se encuentra en calidad de propiedad particular. En cierta ocasión, los nuevos dueños de la propiedad le pidieron a una empleada doméstica que lavara uno de los baños del otrora tribunal inquisitorial, a pesar de que el edificio no estaba habitado. Sin embargo, al poco de haber partido a cumplir con su cometido, la empleada no tardó en regresar con sus patrones, mostrando en todo momento un aspecto demacrado y cadavérico. Como si en cuestión de minutos aquella desafortunada mujer hubiera sido consumida por un terror tan súbito como intenso. Cuando los dueños de la casa le preguntaron qué le había ocurrido, ella les explicó que cuando se disponía a limpiar el lavabo del baño, de la nada, advirtió la presencia de un hombre reflejado en el espejo del baño. Un hombre que parecía portar la túnica distintiva de los monjes franciscanos. Se trataba de una persona con aspecto pálido y huesudo, que de inmediato sumió en el pánico a la joven empleada, quien de inmediato huyó de aquel sitio. Si acaso aquella desafortunada sirvienta se topó con el espíritu de un inquisidor, es algo que nunca sabremos. La misa fantasma. En el año de 1940, en el municipio de Morelos, Zacatecas, habitaba un joven albañil llamado Juan, quien, siendo muy pobre, había conseguido empleo en la capital del estado. Es decir, en la ciudad de Zacatecas, donde una mujer llamada Ofelia lo estaba ocupando para hacer arreglos en su casa. Desafortunadamente, debido a su estado de pobreza, Juan tenía que trasladarse a pie todos los días desde casa de sus padres en Morelos, para lo cual se veía obligado a levantarse de madrugada para llegar a Zacatecas a las 7 de la mañana. Sin embargo, en una ocasión, la madre de Juan, quien era la encargada de despertarlo, cometió el grave error de levantar a su hijo más temprano de lo habitual, haciendo que se pusiera en marcha rumbo a Zacatecas antes de tiempo, cosa de la que el propio Juan se arrepentiría. En su arduo camino hacia Zacatecas, a través de los cerros, Juan advirtió que todavía era tan temprano que el sol no estaba ni cerca de salir por el horizonte, por lo que el campo seguía sumido en la penumbra. En su marcha, Juan se topó con un convento y su respectivo templo, donde al parecer estaba a punto de celebrarse una misa, por lo que, al notar esto, Juan, motivado por su devoción religiosa, se acercó al templo, donde pudo comprobar que éste se encontraba lleno de velas y cirios encendidos, por lo que se arrodilló ante el altar mayor para decir algunas oraciones. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, descubrió que un grupo de personas a sus espaldas comenzó a entrar al templo, a la vez que el aire se inundó de una extraña niebla que Juan confundió con el humo del incienso. Cuando se giró para ver mejor, Juan comprobó que el templo se había llenado de monjas que llevaban la cara tapada. Poco después apareció un cura para dirigir la misa, pero entonces Juan advirtió que algo andaba mal, porque el cura parecía tener un aspecto demacrado y cadavérico, al igual que las monjas, hasta que se dio cuenta de que bajo los hábitos de todas las monjas tan solo había descarnados esqueletos quienes, al ritmo del fantasmal cura, repetían el Padre Nuestro con voz sepulcral. Desde luego, Juan sintió deseos de salir de ahí de inmediato, pero el miedo lo paralizó por completo, y se vio obligado a esperar a que la siniestra misa terminara para poder irse. Cuando finalmente llegó a Zacatecas, Juan estaba profundamente aturdido por la impresión de lo que acababa de presenciar, y solo le contó a doña Ofelia cuando ella le insistió en que le dijera por qué lucía tan desolado. De tal suerte que, tras escuchar el relato de Juan, doña Ofelia le confirmó que en efecto, Juan había presenciado una misa fantasma, porque el templo en el que había ocurrido todo estaba abandonado y en ruinas desde hace años. Un macabro rezador en la iglesia. En el año de 1944, en un rancho también de Morelos, Zacatecas, el presidente municipal, llamado Manuel, acudió a buscar a un campesino amigo suyo, llamado Facundo, para pedirle que le ayudara a colocar la propaganda electoral de un candidato a diputado que iba a presentarse para celebrar un acto público al día siguiente. Facundo aceptó, pero Manuel le explicó que debían poner los carteles de propaganda en la noche, por lo que acordaron reunirse a las 9 de la noche junto con otras personas que los ayudarían en esa labor. Tal como lo previeron,
Los dos amigos se reunieron en la noche con el resto de ayudantes y se dividieron para distribuir la propaganda electoral por las calles del rancho, con el entendido además de reunirse nuevamente en una placita al terminar, cosa que hicieron 2 horas más tarde. Entonces, Manuel y Facundo fueron a una cantina para tomar una copa y después marcharon en dirección de la casa de Facundo para encaminarlo. Sin embargo, al poco rato, ambos pudieron escuchar una siniestra voz que parecía proferir las primeras líneas del Padre Nuestro, pero sin llegar a concluir la oración, como si algo interfiriera y obligara al responsable a comenzar de nuevo desde el principio, una y otra vez. Motivados en un principio por la curiosidad, Manuel y Facundo se acercaron al templo de la localidad para intentar descubrir quién estaba rezando. Después de todo, aquello les parecía desconcertante, porque no había en ese momento ningún evento religioso. No obstante, conforme se fueron acercando, los dos amigos comprobaron que se trataba de una persona que permanecía postrada de rodillas en el atrio, ante el portón cerrado del templo, rezando con voz cavernosa y sepulcral su oración inconclusa. Se trataba de un hombre pobremente vestido con calzón de manta y guaraches, a la usanza de los peones de las haciendas de la colonia. Para ese momento, los dos hombres ya estaban engarrotados de terror ante la espectral aparición, tanto era así que, a pesar de querer alejarse de ahí inmediatamente, eran incapaces de moverse. Como si se hubieran quedado petrificados durante un tiempo indefinido, escuchando una y otra vez el Padre Nuestro pronunciado por esa voz terrorífica, hasta que por fin, sacando fuerzas de flaqueza, consiguieron alejarse de ahí. Después de aquella espeluznante experiencia, Manuel y Facundo decidieron guardar silencio por temor a convertirse en motivo de burla, pero no tardaron en descubrir que mucho antes que ellos, muchas otras personas habían tenido la desgracia de toparse con el macabro rezador de la iglesia.